París, 1906. El aula magna de la Sorbona está repleta. Profesores, estudiantes y curiosos se agolpan en los pasillos esperando algo inédito. En el silencio se abre una puerta y una figura menuda vestida de negro de luto avanza hacia el estrado. Sus pasos son discretos, pero cada uno resuena como un desafío. Por primera vez en la historia, una mujer va a dictar clase en aquella universidad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Iluminadas, la tercera temporada de Genios y Gigantes. Una temporada dedicada a quienes cambiaron nuestra manera de entender el mundo, a las mentes que no solo pensaron distinto, sino que vieron más allá de lo evidente. A lo largo de los últimos capítulos conocimos a filósofos, sabios y científicos que abrieron ventanas en la oscuridad. Desde Sócrates y Confucio hasta Galileo, Newton y Darwin, cada uno de ellos nos enseñó que el conocimiento no se recibe, se conquista. Y hoy vamos a encontrarnos con una figura que llevó esa búsqueda al límite. Porque la historia de la ciencia también se escribe en silencio, en laboratorios fríos, en noches largas de duda, en la obstinación de quienes siguen buscando aun cuando nadie los ve. Y pocas personas encarnan mejor esa entrega que Marie Curie, una mujer que enfrentó prejuicios, pobreza y pérdida para descubrir que la materia podía brillar desde adentro. Su trabajo cambió para siempre la física y la medicina, pero también demostró algo más profundo, que la luz más intensa no siempre nace del éxito, sino del sacrificio. Hoy vamos a recorrer la vida de Marie Curie, la científica que desafió prejuicios, que descubrió dos elementos invisibles y que brilló literalmente hasta consumirse. Una mente que nunca buscó la fama ni el poder y que convirtió la curiosidad en energía y la soledad en una forma de luminosidad. Empecemos. Marie Curie nació como María Salomea Sklodowska el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, cuando Polonia aún estaba bajo dominio del Imperio Ruso, un gobierno que se esforzaba por mantener a la rebelde población sometida e intentaba borrar todo rastro de la cultura polaca. Estamos en las últimas décadas de los zares rusos, pero aún faltaban 50 años para la Revolución Roja. Era la menor de 5 hermanos en una familia de maestros, patriotas y soñadores. Su padre, Vladislav, enseñaba matemáticas y física, y su madre, Bronislava, dirigía un colegio femenino. La ciencia y la educación estaban en el aire en esa casa, pero también la tristeza. Cuando Marie tenía apenas 10 años, perdió a su madre por tuberculosis y poco después también a una de sus hermanas. Aún así, la curiosidad la sostenía. Desde chica mostró una memoria prodigiosa y una disciplina inusual. Le fascinaba resolver problemas de álgebra y desmontar aparatos solo para entender cómo funcionaban. Pero en la Polonia de fines del siglo XIX, una mujer no podía acceder libremente a la universidad. El régimen zarista había prohibido la educación superior femenina. Por eso, junto a otras jóvenes, se unió a lo que se conocía como la Universidad Volante, una red clandestina y nacionalista donde profesores y estudiantes se reunían en casas particulares para enseñar ciencia, literatura y filosofía polaca escondidas. Ahí nació su convicción más profunda, que el conocimiento era una forma de resistencia. Durante años trabajó como institutriz para ahorrar dinero. En 1891, con apenas 24 años, viajó a París para cumplir el sueño que parecía imposible: estudiar en la Universidad Sorbona. Llegó sin recursos, sin contactos y sin hablar bien el francés. Cambió su nombre a Marie para encajar mejor. Vivía en un altillo helado del barrio latino, estudiando y trabajando de día y de noche, a menudo comiendo solo pan y té para ahorrar. O tan distraída en sus libros que se olvidaba de comer. Pero cada examen aprobado era una pequeña victoria. En 1893 se licenció en física y al año siguiente en matemática.
A fuerza de talento y perseverancia, la joven polaca se transformó en una de las estudiantes más brillantes de la universidad. Y fue allí, entre laboratorios y pizarras, donde el destino cruzó su camino con el de un investigador tranquilo, apasionado por el magnetismo y tan obstinado en su trabajo como ella, Pierre Curie. Ese encuentro, dos mentes iguales, dos almas afines, marcaría el inicio de una de las asociaciones más extraordinarias de la historia de la ciencia. Cuando Marie conoció a Pierre Curie, él ya era un científico respetado. Tenía 35 años, era tímido, distraído, casi siempre con la ropa manchada de tiza. Trabajaba en un laboratorio del Instituto de Física Industrial de París, investigando las propiedades del magnetismo y de los cristales. Marie, en cambio, era una recién llegada. Apenas tenía 27 y estaba buscando un espacio donde poder realizar sus propias mediciones. Pierre le ofreció su laboratorio y con el tiempo también su confianza, su admiración y su amor. Se casaron en 1895 en una ceremonia sencilla, sin vestidos de gala ni joyas. Ella eligió un traje azul oscuro, el mismo que usaría durante años para trabajar. Fue una unión entre dos mentes que pensaban igual, pero que sentían distinto. Pierre era soñador, idealista, Marie metódica, perseverante. Y juntos formaron una especie de equilibrio perfecto. Su colaboración científica empezó poco después de su matrimonio. Marie estaba analizando un fenómeno recién descubierto por Henri Becquerel. Algunas sales de uranio emitían una energía invisible, capaz de impresionar placas fotográficas. A esa emisión misteriosa la llamó radiactividad, y aunque el término se le atribuye a ambos, fue ella quien lo propuso por primera vez. Durante meses trabajaron en condiciones casi imposibles, un laboratorio improvisado, húmedo, lleno de humo, con instrumentos que ellos mismos construían a mano. Allí, entre toneladas de un mineral llamado pechblenda, buscaron aislar la sustancia responsable de aquella energía. Era un trabajo agotador, casi absurdo. Molían, hervían, filtraban una y otra vez. De cada tonelada de material obtenían apenas unos miligramos de una sustancia desconocida. En el verano de 1898 identificaron un nuevo elemento químico. Lo llamaron polonio, en homenaje a la patria de Marie. Una forma silenciosa de decirle al mundo que Polonia seguía viva, aunque los mapas la negaran. Meses después descubrieron otro, el radio. Brillaba con una luz débil, azulada, como si respirara. Era bello y peligroso, aunque todavía no lo sabían. Esa luz cambió sus vidas. Pierre decía que era como mirar el fuego del sol atrapado en una piedra. Marie, más práctica, pensaba en los instrumentos, en las fórmulas, en los resultados, pero en el fondo los dos estaban mirando lo mismo, el poder de lo invisible. En 1903, el descubrimiento les valió el Premio Nobel de Física junto a Henri Becquerel. Pero al principio, el comité solo había pensado en Pierre y Becquerel. Pero Pierre Curie envió una carta a Estocolmo dejando claro que el trabajo era inseparable, que sin Marie no habría descubrimiento. Gracias a su intervención, el jurado rectificó y el premio se concedió finalmente a los tres. Marie se convirtió así en la primera mujer en recibir un Nobel, aunque no fue invitada a la ceremonia, pero su nombre ya brillaba tanto como los frascos de radio que guardaban en la penumbra de su laboratorio. La fama no cambió a los Curie. Seguían trabajando en su laboratorio improvisado, lejos de los salones académicos. Vivían con modestia entre matraces, frascos y montones de cuadernos cubiertos de fórmulas. Pierre fue nombrado profesor en la Sorbona y Marie ya era madre de dos hijas, Irene y Yves. Pero el 19 de abril de 1906, como por esos caprichos que tienen la vida y el destino, su mundo se detuvo. Pierre cruzaba una calle bajo la lluvia cuando fue atropellado por un carruaje. Tenía apenas 46 años y murió en el acto. El golpe fue devastador. Marie se encerró en el silencio. Durante semanas no habló, no escribió, no comió. En sus diarios solo dejó una frase breve. Pierre, me he quedado sin ti y sin mí.
El mundo científico la observaba con respeto y distancia. Muchos incluso pensaron que no volvería a trabajar. Pero apenas 2 meses después, la Sorbona la convocó para ocupar la cátedra que había sido de su esposo. El 13 de mayo de ese año, vestida de negro, entró en el aula magna repleta. El público esperaba un discurso conmemorativo, pero ella simplemente abrió los apuntes de Pierre y continuó la clase exactamente donde él la había dejado. No hubo lágrimas ni homenajes, solo conocimiento, solo ciencia. Ese día, Marie Curie se convirtió en la primera mujer en enseñar en la Sorbona. Y aunque el dolor nunca se fue, lo transformó en propósito. Volvió al laboratorio, retomó sus investigaciones y comenzó a trabajar en la purificación del radio, en su aplicación médica, en todo lo que pudiera convertir aquella fuerza invisible en algo que sirviera a la vida. La tragedia había cambiado su mundo, pero su luz interior seguía intacta, porque si algo definía a Marie Curie, era su capacidad de convertir la pérdida en energía. Después de la muerte de Pierre, Marie Curie siguió trabajando con la misma intensidad, como si la ciencia fuera la única forma posible de seguir respirando. Logró aislar el radio metálico puro, un desafío químico que nadie había conseguido. A partir de ese momento, el laboratorio de los Curie, con sus orígenes mugrientos y precarios, se convirtió en uno de los centros más prestigiosos de Europa. En 1910, presentó su candidatura a la Academia de Ciencias de Francia. Era la científica más reconocida del país, profesora en la Sorbona, ganadora del Nobel, pero era mujer, extranjera y viuda. 3 condiciones que en aquella Francia de comienzos del siglo XX pesaban más que cualquier mérito. La elección se definió por un solo voto, perdió. Y los diarios aprovecharon para recordarle su lugar. La retrataron como una mujer fría, ambiciosa, incluso peligrosa. Un año después, mientras preparaba una conferencia en Bruselas, estalló lo que la prensa llamó el caso Langevin. Un periódico sensacionalista publicó cartas personales entre ella y Paul Langevin, antiguo alumno de Pierre, insinuando un romance. La noticia se convirtió en un escándalo nacional. Manifestantes se reunían frente a su casa, insultándola, exigiendo que se fuera del país. Fue un acoso brutal, misógino y profundamente injusto. En medio de esa tormenta, llegó una carta de Suecia, el sello de la Real Academia de Ciencias de Estocolmo. El prestigioso comité tenía el agrado de comunicarle que acababa de ganar el Premio Nobel de Química por el descubrimiento del polonio y el radio, y por haber aislado este último con pureza. Era la primera persona en la historia en recibir 2 premios Nobel en distintas disciplinas. Algunos colegas le aconsejaron que rechazara el galardón para evitar más escándalos, pero ella fue clara. El mérito científico no tiene relación con la vida privada. Viajó a Estocolmo y recibió el premio sin pedir disculpas, sin explicaciones, sin defensas. Su respuesta fue el trabajo y su venganza el conocimiento. Desde entonces, su figura cambió de significado. Ya no era solo una científica brillante, sino un símbolo de la resistencia femenina frente al prejuicio y la humillación. Marie Curie no buscaba fama, pero la historia la había convertido en algo más grande, una prueba viviente de que la mente puede ser libre incluso cuando el mundo la quiere encadenar. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en 1914, Marie Curie tenía 46 años y 2 hijas adolescentes. Podría haberse refugiado en su laboratorio, continuar con sus investigaciones, pero eligió otra cosa: llevar la ciencia al frente de batalla. Comprendió que el descubrimiento del radio podía tener un nuevo propósito, no solo servir para estudiar la materia, sino para salvar vidas. Mientras los soldados caían en los campos del norte de Francia, los hospitales improvisados no tenían cómo localizar las balas ni las fracturas. Y entonces Marie pensó en los rayos X. Diseñó y equipó vehículos con aparatos portátiles de radiografía, con generadores eléctricos y tubos de rayos X que podían moverse de hospital en hospital. A esos camiones se los conoció como las Petites Curies, las pequeñas Curie.
Ella misma aprendió a conducir, a reparar motores, a calibrar máquinas y junto a su hija Irene, que apenas tenía 17 años, y un grupo de mujeres, recorrió los campos de batalla del frente francés para enseñar a los médicos a usarlas. Formó enfermeras, capacitó técnicos y llegó a instalar más de 200 unidades radiológicas móviles y fijas durante la guerra. Su presencia en los frentes era casi un símbolo. Una mujer entre uniformes, una científica entre el caos, una mente iluminada en medio de la oscuridad literal de la guerra. No buscaba reconocimiento, lo hacía porque sabía que cada imagen nítida podía servir para salvar una vida, porque entendía que la ciencia no era solo descubrir, sino también servir. Terminada la guerra, fue condecorada por el gobierno francés, pero lo que más le importaba era que las pequeñas Curie habían demostrado algo profundo, que el conocimiento, cuando se comparte, también puede ser una forma de compasión. Terminada la guerra, Marie Curie volvió a su vida científica. Fundó el Instituto del Radio en París, donde continuó con sus investigaciones junto a su hija Irene, y formó a nuevas generaciones de físicos y médicos. Su otra hija no siguió el legado científico de sus padres, se dedicó a la escritura y nos dejó su más grande obra, Madame Curie, una biografía de su madre. Irene ganaría en el futuro el Nobel de Química junto a su esposo, mientras que el esposo de Yves recibiría el Nobel de la Paz como director de UNICEF. Sin dudas, una familia fuera de serie. Pero volviendo a Marie, el precio que había pagado por su trabajo empezaba a hacerse visible. Durante décadas, Marie había manipulado sustancias radiactivas sin protección. No existían guantes ni batas de plomo y nadie comprendía aún los peligros de esa energía invisible. Ella solía llevar en los bolsillos pequeños tubos de ensayo con sales de radio porque le fascinaba ver cómo brillaban en la oscuridad. Los guardaba como otros guardan flores o recuerdos, sin saber que ese resplandor lento y azul era también una sentencia lenta de muerte. Con los años, comenzó a sufrir una anemia aplásica, una enfermedad degenerativa provocada por la exposición prolongada a la radiación. La fatiga era constante, su vista se deterioraba y sus manos mostraban quemaduras. Aún así, siguió trabajando hasta el final, nunca se quejó, nunca abandonó su laboratorio. Murió el 4 de julio de 1934 en el sanatorio Saint-Célémos, en los Alpes franceses. Tenía 66 años. En 1995, sus restos fueron trasladados al Panteón de París, un lugar reservado a los grandes hombres de Francia. Allí se marcó otro hito para su cuenta personal, convirtiéndose en la primera mujer sepultada allí por sus propios méritos. Junto a ella descansa Pierre, reunidos una vez más como en vida entre experimentos y silencios. Pero incluso en la muerte, su legado sigue irradiando, literalmente. Los cuadernos de laboratorio que usó junto a Pierre, sus frascos y notas, todavía emiten radiación. Están guardados en cajas de plomo en la Biblioteca Nacional de Francia, y los investigadores que desean consultarlos deben firmar una exención especial de seguridad. Los cálculos estiman que seguirán siendo peligrosos por lo menos durante 1500 años. Su luz, aquella que tanto la fascinó, seguirá brillando mucho después de nosotros. Quizás esa sea la mejor metáfora de su vida, una mujer que iluminó el mundo hasta consumirse, y cuya huella seguirá emitiendo energía durante siglos. Marie Curie no solo descubrió dos elementos, descubrió sin proponérselo que el conocimiento tiene un precio y aún así eligió pagarlo. Y así, amigos míos, llegamos al final de este 7º episodio de Mentes Iluminadas, la tercera temporada de Genios y Gigantes. Hoy conocimos a esta gigante de la ciencia y a esta pionera en tantas áreas, desde lo científico a su figura personal y política. A lo largo de su vida, Marie Curie desafió todas las fronteras posibles, las del conocimiento, las del prejuicio, las del propio cuerpo. No buscó ser un ejemplo ni una heroína, solo siguió una convicción profunda, que entender el mundo era una forma de mejorarlo. Su laboratorio fue su refugio, su hogar y su destino. Allí mezcló paciencia con fuego, precisión con esperanza,
transformó el misterio en método, la curiosidad en luz, y aunque el precio fue alto, su obra trascendió cualquier límite. Marie Curie no solo abrió el camino para las mujeres en la ciencia, demostró que el coraje y la resiliencia son también formas de inteligencia, y que el conocimiento, cuando se persigue con amor, puede ser una manera de cuidar. Quizás por eso su historia sigue brillando, porque su energía, como el radio que descubrió, no se apaga, no se transforma. Pasa de mente en mente, de generación en generación, recordándonos que el verdadero avance humano no está solo en lo que descubrimos, sino en la pasión con la que elegimos buscarlo. Si te gustó este episodio, te invito a seguirnos desde donde sea que nos escuches: Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iVoox, entre muchas otras. Nos hacen un favor enorme si nos califican con sus 5 estrellas y dejan justo aquí sus comentarios, pedidos, anécdotas curiosas, observaciones, saludos, lo que les surja. No se olviden de sumarse a nuestra comunidad en Instagram, geniosygigantes.podcast, donde subimos información extra de los personajes, anécdotas muy curiosas, datos que sirven como complemento, adelantos, novedades del podcast y muchas cosas más. Mi nombre es Francisco Sagorda y los espero la semana que viene para seguir descubriendo juntos las mentes que iluminaron el mundo. Muchas gracias.